Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel González, soy abogado y un poco hoy traigo la idea de que discutamos lo que tiene que ver con la crisis que está pasando en la Argentina con respecto al dólar y cuáles son las causas jurídicas que pueden haber desatado o provocado o de alguna manera influido en esta crisis. Para poder ingresar en el tema que interesa que debatamos hoy, les tengo que decir que pueden descargar de la página el documento donde está explicado de forma escrita para que después lo puedan leer y compartir, pueden hacer lo que quieran con él. Y además vamos a ir viendo a medida que voy hablando una presentación como guía de lo que va a ser la charlita que vamos a mantener. Un poco, como les decía, el objetivo de la charla es poner en tela de juicio cuáles son aquellas consecuencias que ha traído particularmente a la crisis del dólar, las diferentes medidas que han afectado la economía, pero relativas a la ley penal cambiaria. Bueno, de esta manera, entonces, con esta introducción, podemos empezar a discutir un poquito del tema que les traigo. Lo primero que tenemos que decir es que desde que asumió el nuevo gobierno con el presidente Mauricio Macri, se tomó como una primera gran medida que tuvo que ver con la desregulación del mercado cambiario. Cuando decimos desregulación, vamos a decir que tuvo como influencia la eliminación de determinadas leyes o pautas que en la República Argentina tenían vigencia y que fueron modificadas o eliminadas a los efectos de producir no solo consecuencias jurídicas, sino también económicas, que es lo que vamos a ver en el final de esta charla. Para entrar en el tema tenemos que saber si se ha producido una desregulación, de qué manera estaba regulada y de qué estamos hablando cuando decimos que hablamos del mercado cambiario, ¿bien? Como primera definición o como primera gran, digamos, descripción del problema, tenemos que decir que el mercado cambiario es aquel donde se celebran las operaciones de compra y venta de divisas por monedas nacional o viceversa. Ya en esta definición encontramos los elementos que tiene todo mercado cambiario, que van a ser, por un lado, la moneda. Cuando nos referimos a moneda, nos referimos a la moneda de curso legal, que es la que está autorizada por el Banco Central de la República Argentina para poder circular dentro del territorio argentino. Cuando decimos operación de cambio, nos referimos desde el punto de vista jurídico a la operación para la adquisición de divisas, siempre por moneda nacional, o sea, el cambio de la divisa por la moneda nacional. Y por último, el tipo de cambio. El tipo de cambio hace referencia al precio que debe pagar aquel que quiera adquirir o vender las divisas, que serían la moneda extranjera. El tipo de cambio, para que nosotros vayamos adentrándonos en el tema, puede ser de carácter fijo o de carácter flotante. Cuando decimos de carácter fijo, es cuando la autoridad de aplicación que rige la materia cambiaria le fija un precio, y de carácter flotante cuando se lo deja al, entre comillas, libre juego de la oferta y la demanda, que sea la oferta y la demanda quien determine el precio de la divisa. A su vez, una vez que entendemos qué es lo que es el mercado cambiario, tenemos que decir que sobre este mercado existe un control que el Estado llama el control de cambios y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diferentes fallos, ha definido como aquellas normas necesarias que reglamentan este mercado que hemos descrito anteriormente, con el fin de salvaguardar los intereses financieros del Estado. Bien, ¿por qué resulta importante determinar cuáles son las situaciones que se dan en un mercado cambiario? Simplemente por algo que tiene mucha importancia en las finanzas de un Estado, que es que va a ser la cantidad de dólares, que es la moneda internacional, que el Estado puede contar. Esto tiene que ver y está muy vinculado con la exportación. ¿Por qué? Porque de la única forma que el Estado argentino puede adquirir la divisa extranjera es a través de la venta de bienes y servicios hacia el exterior o a través de empréstitos. En el caso de lo que más nos interesa en la ley penal cambiaria, que son las exportaciones,
es la forma en la que el Estado va a adquirir esas divisas. ¿Por qué? Porque la ley penal cambiaria, y ya nos vamos a introducir en ella, reglamenta de qué forma esas divisas que se obtienen a través de la venta de mercaderías o la prestación de servicios en el exterior, se ingresan luego al sistema financiero argentino. Pero sin adelantarnos tanto a lo que va a ser desarrollarse la charla, vamos a empezar por una cuestión que tiene que ver con el marco normativo, el marco jurídico. ¿Quién reglamenta o de qué forma está regulado este mercado cambiario? Así es que, entonces, lo primero que vamos a encontrar es la ley penal cambiaria. La ley penal cambiaria data de 1995. Esta ley tuvo por objeto reglamentar los diferentes decretos que hicieron de base para la ley, ya que la materia cambiaria, ser una materia tan fluctuante, de naturaleza fluctuante, porque por esto mismo que les digo, referirse o tratar de reglamentar una materia que es volátil, que es la economía financiera, se iba reglamentando con decretos del Poder Ejecutivo. Para poder tener y otorgarle finalmente validez a esta forma que venía siendo reglamentada a través de decretos, fue que en el año 95 se creó la ley penal cambiaria. Esta ley tomó como base todos los decretos que regulaban la materia cambiaria y fue, digamos, y es hasta el día de hoy, la ley madre que rige el mercado de cambios. El mercado de cambios, como lo dije en un comienzo, con el control correspondiente que corresponde a ese mercado de cambios. ¿Por qué es importante conocer la ley penal cambiaria? Porque la ley penal cambiaria establece las sanciones a aquellos que no cumplan con las políticas cambiarias que fija el Estado. Repito, es importante destacar que la política cambiaria tiene que ver con la forma en que el Estado se va a financiar mayoritariamente de dólares, que va a ser la moneda que sustenta nuestra economía. ¿Bien? El artículo 1 de la ley, voy a tratar de no ser tan técnico o tan aburrido con lectura de artículos o con cuestiones tan jurídicas, porque el público que está escuchando esto no es solamente proveniente del ámbito judicial, de la justicia o de la abogacía, sino que la idea es que sea amplio y que todos podamos entender. Entonces, estoy tratando de simplificarlo de la mejor manera posible. Bueno, superada esa digresión, podemos decir que la ley 19359, que es la ley penal cambiaria, en su artículo 1, establece cuáles son las conductas punibles a la ley penal cambiaria. O sea, cuáles son las conductas que van a ser sancionadas en caso de que no se cumplan con las disposiciones correspondientes en materia cambiaria. El que nos vamos a focalizar y en el que nos vamos a sustentar puntualmente hoy es el inciso E del artículo 1. ¿Por qué el inciso E? Porque el inciso E dice: serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor. ¿Por qué es importante este inciso del artículo 1? Porque en lo que en el derecho penal se denomina es una norma penal en blanco. ¿Qué quiere decir? Que la norma penal describe una conducta que va a ser punible, o sea, que va a ser sancionada, pero que debe ser completada por la autoridad de aplicación, ya que en este caso, como lo dije anteriormente, el mercado cambiario es un mercado volátil, es un mercado que tiene y sufre muchas fluctuaciones, más aún en una economía como la Argentina, es difícil hacerlo de una forma estática. Entonces, el Poder Legislativo delega completar la norma y la conducta punible en la autoridad de aplicación, que va a ser el órgano ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes órganos. En el caso de materia penal cambiaria, es el Banco Central de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros decimos que se va a sancionar toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización y en los plazos y las condiciones que fijen las normas vigentes, estamos diciendo que le vamos a delegar al Poder Ejecutivo que determine cuáles son esas condiciones, plazos, tipo de cotización y demás condiciones necesarias para conocer la conducta punible. Así es que entonces nos encontramos con una primera limitación, que es ver hasta qué límite, hasta dónde
puede el Poder Ejecutivo regular lo que el artículo de la ley dice, porque el Poder Ejecutivo no puede ir más allá de lo que la ley establece. ¿Esto en dónde los encontramos? Lo vamos a encontrar en la Constitución Nacional, ni más ni menos. Es la Constitución la que le fija los límites y parámetros al poder o potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo para que no desvirtúe el contenido de las leyes. A modo de, digamos, de resumen, yo acá les dejo, después cada uno que se interese lo puede ver, las normas que se encuentran en contraposición son las del artículo 28 de la Constitución, el 75, inciso 12, el artículo 76 y el artículo 99, inciso 2. De forma sucinta, les quiero decir que el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, es el que le otorga al Poder Ejecutivo aquella potestad reglamentaria para completar, lo necesario para que la ley pueda ser ejecutada, o sea, que la ley pueda entrar en vigor, que pueda ser práctica, que se pueda llevar adelante. Eso está establecido en el artículo 99, inciso 2. Pero las limitaciones a dicha potestad del Poder Ejecutivo se encuentra en el artículo 28, 75, inciso 12 y artículo 76, que es, también de forma resumida, esto luego con posterioridad lo puede cada uno que se interese indagar y estudiarlo con mayor apreciación en el documento que está adjunto, lo que hace es limitar y establecer cuáles son las condiciones para que la reglamentación a la ley no desvirtúe la ley, digamos, la intención que el legislador tenía originalmente. ¿Qué es lo que, en definitiva, establece la Constitución? Que la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo debe ajustarse a lo que el legislador tenía en su intención, digamos, original, y no puede ir más allá de eso, digamos, no puede desvirtuar el espíritu que la ley tenía cuando fue sancionada por el legislador. Entonces, volviendo a la materia cambiaria, sí, el legislador dijo que en el artículo 1, como les decía anteriormente, de la ley 19.359, que la operación de cambio va a ser sancionada cuando no se realice por la cantidad, moneda, tipo, cotización, plazos y demás condiciones. Eso es lo que tiene que regular el Poder Ejecutivo, esas condiciones. Hasta ahí es donde puede regular. No puede hacer menos, no puede eliminar ninguno de los elementos, porque el legislador solamente le ha transferido su potestad que le es inherente para que regule y reglamente esas cuestiones. Bueno, ¿por qué vamos a poner esto en conflicto, como decíamos anteriormente, con lo que ha venido sucediendo desde el 2015 en adelante? Porque dijimos que a comienzos de esta gestión se produjo una desregulación del mercado cambiario, que llevó, entre otras cosas, hasta el decreto 893/2017, es de noviembre del año pasado, que terminó por modificar toda la materia cambiaria. A ver, para ser claro, los decretos que ahí les enumero, el 2581 del 64, el 1555 del 86, 1638/01, reglamentaban justamente las condiciones que el artículo 1 de la Ley Penal Cambiaria establece, condiciones, modos y plazos. El artículo 893/2017, que lo que hizo fue y derogó todos los decretos anteriores. El texto, lo van a poder ver en el documento, el texto del decreto 893/17 no hace ni más ni menos que derogar toda la reglamentación que ha existido en la República Argentina en materia cambiaria, que fue fuente de la Ley Penal Cambiaria y a su vez que fue el complemento de la Ley Penal Cambiaria, porque no solo le dio origen, sino que después sirvió para regular cómo se iba a llevar adelante la política cambiaria. De alguna manera, el decreto 893, al dejar sin efecto todo lo relativo a la reglamentación de la política cambiaria, podemos decir que se excede en las facultades que el Poder Legislativo le ha brindado. O sea, ha ido más allá del espíritu de la ley. Se los voy a poner a modo de ejemplo, para que más o menos entendamos. Con el decreto 1638/01
se estableció la obligatoriedad de liquidar las divisas de todas las exportaciones que se realicen en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Obligó ese decreto a que todos aquellos que exporten mercaderías o servicios al exterior van a cobrar en dólares. ¿Por qué? Porque exportan al mercado extranjero. Al cobrar esos dólares, el decreto, reglamentando el artículo 1 de la ley, establecía que esas divisas debían ser ingresadas al sistema financiero argentino dentro de un plazo determinado, que primero fue 3 días, luego fue variando, ya voy a eso, para que las divisas ingresen al sistema financiero argentino. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que a partir de toda la exportación que se produce en la República Argentina, el Estado Nacional pueda adquirir esas divisas, adquirirlas en el sentido de que van a ingresar al Banco Central de la República Argentina, y el Banco Central de la República Argentina le va a dar al exportador el equivalente en moneda nacional. O sea, el Banco Central le va a comprar la moneda extranjera al exportador al tipo de cambio oficial determinado en ese momento. ¿Bien? Esa era la forma que estaba reglamentada o controlada el mercado cambiario. Como les dije en un comienzo, el mercado cambiario es un mercado que está bien controlado, y que está controlado porque lo que se está en juego, o sea, el interés jurídico que se protege, es la capacidad financiera del Estado, ni más ni menos. Entonces, los decretos reglamentaban esas formas. Se producía el acto de exportación, el exportador cobraba en dólares, esos dólares debían ser ingresados al sistema financiero argentino a través del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República se quedaba con los dólares y le daba a los exportadores el equivalente en moneda nacional. Bien, esa era la operación de cambio. De esa manera se reglamentaba la operación de cambio. El decreto 1638, en un comienzo, a través de la autoridad de aplicación, que esta autoridad de aplicación, como dije, es el Banco Central de la República Argentina, establecía que la liquidación de estas divisas, el ingreso de las divisas al Banco Central de la República, debía ser dentro de los 3 días de realizada la operación de cambio. Luego, con el correr del tiempo, y también por presión de los sectores exportadores de la República Argentina, que como todos saben son sectores que tienen mucho poder corporativo, se fueron extendiendo esos plazos. ¿Cuál es el objetivo de extender el plazo de 3 días a como se extendió a 180 en un comienzo, luego a 360 días y luego a 10 años? ¿Cuál fue el objetivo? Y justamente que en la medida que el exportador se deja los dólares, tiene mayor cantidad de tiempo para ver en qué momento le conviene liquidar divisas por el valor de la moneda en ese momento. Si lo llevamos un ejemplo, y puede cobrar $10.000, esos $10.000, el exportador va a decidir si cambiarlos cuando el dólar esté, supongamos, a 10 pesos o a 20, digamos. Depende el valor del cambio. ¿Cómo? El cambio hasta el año 2015 estaba con un cambio fijo, donde las fluctuaciones se hacían en un escaso margen, los exportadores no tenían tampoco un gran margen para decidir cuándo liquidar o no su divisa. Por lo tanto, el plazo era también una forma de presionar para que el cambio fijo que lo determinaba el Banco Central de la República subiera, para que el Banco Central levantara el precio del dólar a los efectos de cobrar más en moneda nacional. Ese es el mercado de cambios, esa es la operación la que tiende a regular esta ley penal cambiaria y los decretos reglamentarios. Ahora bien, ¿por qué digo y por qué el comienzo de esto es ver qué es lo que pasó con la desregulación del mercado cambiario? Porque desde comienzo de 2015, como dije, se comenzó con una desregulación, se empezaron a quitar normas. El mercado financiero internacional le exigía al gobierno local, en este caso a la gestión del presidente Macri, que le diera mayores garantías para poder venir a invertir a la República Argentina. Estas garantías implican tener menos normativa, y una de las normativas que más le interesaba al mercado financiero internacional era justamente que no existiera control de cambios, que el precio del dólar flotara por el valor que correspondiera según lo determine el mercado, para de esa forma poder cobrar más en dólares y no tener la obligación de introducir esos dólares al sistema financiero argentino. ¿Qué fue lo primero que se hizo
En esta gestión se llevó de 360 días la obligación de liquidar las divisas a 10 años. Se estableció como plazo 10 años para liquidar la divisa. Pero luego, con el decreto 893/17, que es el decreto en cuestión, el que estamos cuestionando, al decreto, al derogar las demás normas vinculadas a la regulación de aquel artículo 1 con el que empezamos esta charla, no hizo más que eliminar la obligación de liquidar divisas. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos determinados los modos, las formas, las condiciones y los plazos en que la divisa debe ser ingresada al sistema financiero, es que no tenemos obligación de ingresarla. Ese decreto, el 893, se excedió en las facultades que el Poder Ejecutivo tiene, de manera tal que a mi criterio, digamos, a criterio de quien les habla y de cómo he venido desarrollando este trabajo, este decreto es a todas luces inconstitucional y no superaría un test de constitucionalidad, que es lo que debería evaluar la Corte Suprema de Justicia o cualquier tribunal encargado de resolver el planteo. No vamos a entrar a la cuestión jurídica de cómo debería resolverse, cómo debe llegar o cómo procesalmente debe resolverse. Lo que sí entiendo es que cualquier juez o magistrado de carácter federal que se le plantee esta situación debería responder diciendo que el decreto 893 es inconstitucional. Pero, ¿por qué me parece que es importante llegar a la conclusión que de alguna manera he llegado a través del estudio de este decreto? Y bueno, porque nosotros estamos ante una situación actual de una crisis de un grado bastante avanzado del sistema cambiario argentino. Hoy tenemos un sistema totalmente desregulado, o sea, el precio del dólar lo determina entre comillas, el libre juego de la oferta y la demanda. No existe más la obligación de ingresar las divisas, entonces el Estado Nacional está atado de pies y de manos para poder tener y obtener esta divisa, que es lo que le sirve como fuente financiera. Pensémoslo de la siguiente forma: ¿de qué manera el Estado Nacional puede obtener dólares? La primera es la que venimos hablando, a través de las exportaciones que se cobran dólares y esas divisas luego son incluidas en el sistema financiero, o también lo puede hacer a través de empréstitos. A ver, les suena la situación, me imagino, a través de empréstitos del mercado internacional o a través de la venta de bienes que le son propios del Estado. Estas son las tres maneras en las que el Estado argentino puede obtener moneda extranjera, dólar. ¿Por qué? Porque el Estado argentino no fabrica dólares. El Estado argentino fabrica solamente moneda nacional. Entonces, eliminando la posibilidad de obtener dólares de esta manera, de la manera más genuina, digamos, la manera más vinculada a una actividad y desarrollada de forma normal y como se ha hecho históricamente en la República Argentina, el Estado Nacional liberó eso a los efectos de que de facilitar las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque el mercado internacional, para venir a invertir a la Argentina, le planteó al gobierno nacional que estas regulaciones, este control de cambios al que nos referimos al principio de la charla, no debería existir. Bueno, tal es así que el Estado Nacional respondió de manera de eliminar las limitaciones o la regulación en materia cambiaria. Pero el problema fue que nunca llegaron las inversiones. Ya han pasado 3 años desde el inicio de esta gestión, las inversiones no han llegado a la Argentina, de manera que no han llegado dólares de otra forma no han ingresado dólares, y al Estado argentino, ¿de qué forma le quedó para obtenerlos? Y a través de empréstitos, que es lo que ha venido sucediendo. Préstamos, ha solicitado diferentes préstamos, ha introducido bonos en la economía internacional, y por último, una vez agotadas todas estas posibilidades, le quedó se vio en la necesidad de recurrir al Fondo Monetario. ¿Para qué? Para poder obtener de esta manera dólares y financiarse. Entiendo, entonces, de esta manera, que la explicación que se le puede dar desde el punto de vista jurídico a esta crisis del dólar tiene que ver
con la inconstitucionalidad del decreto 893/2017. Si este decreto, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y lo que he descrito, si este decreto retomara la política histórica de la Argentina de obligar a los exportadores a de alguna manera introducir las divisas que cobran del exterior dentro del sistema financiero argentino, podría obtener dólares. De esa manera, si tiene más dólares, puede bajar el precio del dólar, pero a diferencia, lo que está sucediendo es que hay mucha demanda, y no como dice Majul, sino como sucede en realidad, a mayor demanda, ¿qué es lo que sucede? Se levanta el precio. Mientras más se demanda dólares y hay más escasez del mismo, el precio tiende a elevarse. De manera que, ingresando mayores dólares, el precio podría bajar. Eso no está sucediendo. De la única forma que están ingresando dólares a la República Argentina es a través de empréstitos, es a través de toma de deuda. No hemos llegado a la situación de la venta de bienes que le correspondan a la Argentina, pero bueno, es algo que ya sucedió también. O sea, la forma de obtener dólares del mercado internacional en los 90 se vio vinculada a la venta de empresas que les eran propias. Bueno, este es un poco la idea de la explicación de cuál es el fundamento jurídico que tiene la crisis en la Argentina, y de esta manera dejo abierto a que ustedes, los que están escuchando, si tienen alguna consulta, alguna idea, algo que quieran compartir, está el chat abierto para que podamos preguntar, para poder participar, pero bueno, ese es, en fin, la cuestión que tiene que ver con la explicación jurídica de la crisis del dólar. Después, los especialistas en economía, en finanzas internacionales, podrán dar también sus explicaciones, pero lo vinculado a lo estrictamente jurídico tiene que ver con la desregulación del mercado, la inconstitucionalidad del artículo del decreto del 893 de este año, y no mucho más, digamos. Esto es lo que viene sucediendo en la Argentina, que ha llevado hoy a que el dólar roce los 40 pesos y que, bueno, que tengamos esta política de cambio fluctuante que, en líneas generales, según las teorías más clásicas, hubiese favorecido a que vengan inversiones extranjeras, cuestión que no sucedió, pero se sigue manteniendo, digamos, a la espera de las mismas. Como conclusión, y a mi criterio, la solución que se debería proponer en este tema es que el Poder Ejecutivo, en su facultad reglamentaria, vuelva a regular la materia para que se ingresen los dólares y de esa forma, bueno, obtener así los dólares del mercado financiero. Muchas gracias. Voy a ver si hay algunas preguntas para ir respondiéndolas, y si no, bueno, les agradezco por su atención y podemos seguir charlando. Esto va a quedar grabado, va a ser subido, le van a avisar a todos en el correo por algún tipo de mensaje, va a estar subido en un canal de YouTube para que lo puedan bajar, volverlo a escuchar, discutirlo, corregirme, bueno, todo lo que ustedes quieran. Yo también les voy a pasar mi correo electrónico para que cualquier duda la podamos discutir y bueno, seguir en contacto. A ver, Ariadna dice, ¿el plano legal de los DEVAX afecta también a la dolarización? Y sí, la forma en la que operan los DEVAX, ofreciendo mayor o menor tasa de interés, también va a afectar en la política cambiaria, digamos. ¿Por qué? Porque si el DEVAC en peso te da una tasa del 60% y luego se estima o se cree que esa tasa se va a bajar, por ahí se cobra o se retiran los bonos, se cobran los bonos de los LEVAC con un 60, un 40% de interés, para luego cambiarlos por dólares. O sea, la brecha de ganancia que nos otorgó el LEVAC, luego dolarizarla, que los dólares se los compran al mercado central, al Banco Central, y al tener menos cantidad, eleva el precio. Así que sí, de esta manera, digamos, en el plano legal también afecta a la dolarización. No sé si, Ariadna, te respondí o no la pregunta.
No sé si hay algo más, alguna otra cuestión que surja. Bueno, si quieren, podemos esperar un ratito, pero les puedo dejar mi mail y la damos por terminada. A ver, cabe la posibilidad de investigar penalmente las grandes corridas bancarias. Carlos pregunta, ¿cabe la posibilidad de investigar penalmente las grandes corridas bancarias que venimos teniendo? Sí, por supuesto que cabe la posibilidad de hacerlo. Las corridas bancarias se vieron favorecidas, estas corridas bancarias, por la desregulación del mercado financiero. Al desregularizar el mercado financiero, se vio más fácil, digamos, de decirlo de alguna manera, el producir o no una corrida bancaria. Así todo, existen figuras penales que pueden llevar a la investigación de las corridas bancarias, que tienen que ver con el tráfico de influencias, con la utilización de datos oficiales de antemano para negociar o no. Bueno, lo que sucedió a la inversa con dólar futuro, digamos. La causa de dólar futuro tiene que ver con esto, se adquirieron dólares a un precio estimado del dólar, pero que después resultó ser más barato del que estaba. Esto no lo hizo justamente el gobierno que se fue, sino que el gobierno actual. Compraron dólares futuros ofrecidos por el gobierno, por la gestión anterior, a un valor, y luego, una vez que asumieron en la gestión el gobierno actual, llevó el precio del dólar más caro de lo que lo habían adquirido, de manera tal que ahí sí se puede decir que existe lo que se le atribuye a los del gobierno anterior, pero que en definitiva es lo que terminó haciendo el gobierno actual. Así que, Carlos, sí, se puede investigar penalmente las grandes corridas bancarias. No es una cuestión fácil de investigar, también esto hay que decirlo. El sistema procesal penal en materia de política cambiaria no es muy simple, lleva toda una instancia primero administrativa, digamos, de carácter sumario en el Banco Central de la República Argentina, y que finalizado dicho sumario ante el Banco Central de la República Argentina, recién ahí pasa a la justicia federal, que funciona como doble instancia, si se quiere, de esto, o sea, de la resolución administrativa, pasa a la justicia federal. Demora, tiene una mora bastante grande, pero se puede investigar. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener voluntad, y también en parte conocemos cómo viene funcionando últimamente la justicia, y bueno, deja algunas cuestiones que desear como para poder decir si se va a investigar o no. A ver, ¿existe alguna otra consulta? Yo les voy a tipear ahora acá mi correo, a los efectos de que, bueno, si quieren a mandarme alguna consulta, o que discutamos algo, o compartir material, estoy dispuesto a mandárselos, no hay problema. Me escriben al correo que ahí les estoy mandando. A ver. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, les vuelvo a agradecer a las personas que han estado conectadas. Cualquier duda, cualquier eventualidad, cualquier discusión, cualquier cuestión que necesiten, estoy a su disposición, y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.